Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bendiciones. Estamos muy agradecidos con Dios por estar esta tarde aquí. Y esta tarde tenemos a una invitada muy especial y ella es Vanessa. Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes, hermana, que Dios los bendiga a todos los que están sintonizados con Cafeteando TV y los que están también por las redes sociales. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, que esta es una tarde de gloria, una tarde de milagros, de ver el poder, lo sobrenatural de Cristo Jesús derramándose en sus vidas. Amén, así es. Esta tarde tenemos el tema, los milagros de Jesús. Vanessa, ¿por qué son importantes los milagros de Jesús? Bueno, los milagros de Jesús, la palabra milagro viene de hechos, ¿verdad? Sobrenaturales. Y es que Jesús cuando estuvo aquí en la tierra hizo eso, lo sobrenatural. Donde el ser humano decía ya es imposible, Él vino a hacer aquello posible. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Y Él se hizo hombre, ¿verdad? Pero vino con el poder del Espíritu Santo. Y ese mismo poder mora en cada uno de nosotros. Y como vemos, esos milagros habían desde milagros de sanidad, liberaciones, resurrecciones, porque Él es el dueño de la vida y de la muerte. Así que Él vino a romper todo esquema humano. Así es. Pero vemos también en los evangelios, Vanessa, que no todos hablan de lo mismo. Algunos evangelios tratan de algunos milagros y otros pareciera como que fueran otros. ¿Será que es que ellos están escribiendo de milagros diferentes que el Señor pudo haber hecho en esta tierra? Sí, porque realmente yo digo que la Biblia es una síntesis, ¿verdad?, de los milagros que hizo nuestro Señor. Si realmente hubieran contado todos los milagros que Él hizo, realmente la Biblia se quedaría demasiado grande, diría yo, hasta para poder leerla, imposible, ¿verdad? Pero se hizo como un resumen, y lo que ahí tenemos que leerlos, vivirlos y hacerlos rema en nuestra vida. Creer en ese poder de Cristo Jesús y que hoy por hoy sigue haciendo milagros, porque el poder de Él está en nosotros. Hay que creerlo, el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Vemos cómo aquella mujer era sana del flujo de sangre, ¿verdad? Una mujer que se movió en fe porque Jesús iba corriendo a la sanidad de la hija de Jairo y sin embargo lo detuvo. ¿Pero qué fue lo que lo detuvo? La fe de esa mujer. Todos los milagros enfocados, cada uno de ellos, hermana, que cuando uno los comienza a leer, vemos que eran por fe, no hay otra. Aunque todos los de sanidad fueron de manera diferente, como aquel ciego, ¿verdad?, que agarró barro y le untó saliva y se los impuso. ¿Por qué? Porque eran métodos diferentes. La gente, los fariseos, los maestros de la ley lo criticaban y decían, no, este tiene contacto, relación con Belcebú. Y más cuando expulsaba demonios o los días de reposo. Porque para ellos un día de reposo y libertar a alguien era terrible. Por ahí venían las contradicciones religiosas. ¿Cuánto religioso hay hoy en día? Y dice, eso no existe, eso no se puede hacer. Pero donde la ciencia dice, no, Jesucristo viene y dice, yo sí puedo. Y Él lo hace. Amén, así es. Y lo importante que nosotros tenemos que rescatar, porque la palabra del Señor es verdadera, es única, es que nuestro Señor Jesucristo es el único que podía hacer milagros. Amén. Después de ahí nadie, hasta que ya Él se fue, ¿verdad?, de que Él ascendió a los cielos, fue que Él empezó a darle el poder por medio del Espíritu Santo a los apóstoles, ¿verdad? Pero antes de eso nadie hacía milagros. Bueno, se habla de los 70, ¿verdad?, que Él envió, pero solamente Él era el que hacía los milagros. Amén. Sí, porque les dio autoridad, les dio poder, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Esto es igual que un policía, ¿verdad? Los respetamos, aunque ya ahora no mucho, ¿verdad? Mucha gente no los respeta, pero se respetan, ¿por qué? Por el uniforme que tienen. Nosotros nos tiene que respetar el enemigo porque somos los ungidos de Dios. Y también tenemos armas poderosas en Cristo Jesús para destruir toda fortaleza, ¿verdad? Tenemos que también saber, hermana, que además de la fe, algo muy importante es unirnos con gente de fe para obtener ese milagro. Vemos como la hija de Jairo, el Señor hace sacado a aquellos hombres que estaban ahí. ¿Por qué? Porque eran gente incrédula. La incredulidad hace que no llegue el milagro. La impaciencia. Tenemos que creer, aunque usted ya lleve tiempo esperando ese milagro, tiene que creer usted que Dios lo va a hacer. Entonces muchos milagros en la palabra del Señor eran de 12, 18 años, como aquella mujer que andaba prácticamente que jorobada, ¿verdad?
18 años estuvo así hasta que llegó Jesús y la libertó de esa atadura, de esa enfermedad. Porque solo Él tiene ese poder de libertar, de sanar, de cambiar, de transformar, de restaurar la vida. Amén, así es. Y dice Lucas 18:27, todo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Así que esta tarde, como dijo la pastora Vanessa, es una tarde de milagros. Si usted necesita un milagro en esos momentos, nos puede enviar sus mensajes al 6099-3647 y con mucho gusto estaremos orando por cada uno de esas peticiones que ustedes tienen. Recuerden que Cafeteando TV no cobra por milagros. Nosotros no tenemos esa costumbre. Amén. De cobrar por ningún milagro ni de cobrar por ninguna oración. La oración se hace directamente a Dios, ¿verdad? Amén. Es a Dios a quien se clama directamente. Nosotros tenemos la bendición de que, bueno, que Dios es el proveedor de este programa para que salga al aire todos los jueves a las 5 de la tarde aquí en Canal 19. También dice la palabra del Señor que yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Dice Jeremías 32:27, Vanessa. Lo vemos que desde el Antiguo Testamento el Señor empieza a decir, yo soy el Dios de lo imposible. O sea que Él desde el Antiguo Testamento ya se había revelado al hombre y ya el hombre sabía que a través de Él podía obtener sus milagros. Exacto, amén, gloria a Dios por eso. Y tenemos un Dios tan poderoso que abrió el mar rojo, que les dio de comer aún en medio de un desierto, les dio maná, les dio carne aunque ese pueblo se quejaba. Ese Dios se manifestó con milagros, señales, prodigios, con grandes cosas. Y ese mismo Dios se manifestó a través de su Hijo, también con grandes milagros, grandes prodigios. La resurrección de Lázaro, algo tremendo, algo sobrenatural. Ya el cuerpo estaba estupefacto, ¿verdad? Aquel olor, aquello podrido y todo. Y sin embargo, mire, para el Dios vivo le dio la orden y salió. Amén, así es. Ese es el Dios que tenemos. Y hablando del pan, ¿verdad? Jesús también, en el Nuevo Testamento se habla en Lucas 9:16-17, que Jesús tomó 5 panes y 2 peces, y mirando al cielo los bendijo, luego los partió y se los dio a sus discípulos para que los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y de los pedazos que sobraron se recogieron 2 canastas. O sea, vemos que Dios, Jesús en esos momentos, ¿verdad? No solamente hizo el milagro de dar los panes a las personas que estaban ahí, sino que más bien sobreabundó los panes y los peces, ¿verdad? Ahí es donde vemos que tenemos un Dios que, como dice la palabra del Señor, Él sobreabunda. Amén. En gracia, ¿verdad? Y todo lo que le pedimos conforme a lo que nosotros creemos, Él lo va a conceder. Así Él suple todo conforme a sus riquezas en gloria. Y lo único, como decía la pastora Gretel, hay que tener fe. Aquí no se cobra en este espacio, bendito sea el Señor, es de una doctrina sana. Pero sí creemos que ese milagro usted lo va a relatar en esta tarde a través de la fe. Y que hay un grupo de intercesión orando y guerreando por esa petición suya. Yo no sé si usted ha dicho, pero ya llevo años, aún con esa enfermedad, ese pronóstico que le hago el doctor. Créale a Dios que Él lo va a hacer, Él lo va a sanar y Él se va a glorificar a través de esa enfermedad. Amén, así es, porque seguimos creyendo en un Dios que Él todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. Incluso la semana pasada, pastora Vanessa, trajimos aquí al programa a una señora que fue diagnosticada con cáncer de mama. Y dice que ella durante 2 años pues tuvo que pasar por un proceso y bueno, aparentemente que estaba avanzado y que más bien los doctores como que decían que no había tanto que hacer, ¿verdad? Pero ella vino y dio el testimonio, trajo hasta los documentos, ¿verdad? Donde decía, luego de pasar por un proceso de quimioterapia, y ella pone toda su fe, ella se empeña en ese Dios, que Dios la podía sanar, y es donde ella recibe la sanidad. Y cuando va nuevamente al médico y le hacen nuevamente los exámenes,
ella se da cuenta que está totalmente sana y es confirmada. Ella desde su fe ya había sido confirmada. Así es, amén. Pero es confirmada a través de los médicos, a través del diagnóstico humano, se puede dar cuenta de esta mujer de que está totalmente sana. Y es ahí donde empezamos a decir, bueno, el Dios, Jesús, el que habla la Biblia en el Nuevo Testamento y Jehová, el que habla la Biblia en el Antiguo Testamento, sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y vemos que para Él no hay nada imposible, pero sí tenemos que tener fe, tenemos que activar la fe, porque también el Señor Jesucristo, Pastora Vanessa, anduvo en varios lugares y en esos lugares no ocurrieron los milagros. Exacto, Capernaum fue uno de los sitios que nos habla en Mateo capítulo 11, del 20 al 24, dice que Corazín, Betsaida y Capernaum fueron los lugares donde Jesús hizo mayor cantidad de milagros. ¿Y a qué se debe todo esto? A lo que hablábamos ahora. Una palabra tan pequeña, pero con gran poder, que es fe, que es la certeza en lo que se espera y la convicción en lo que no se ve. Y ahí arrebataban. ¿Se acuerda, hermana, aquella mujer cananea? Que aún cuando Jesús, muchos dicen, la ofendió, le dijo, no, las migajas aún son para los el pan es para los hijos y las migajas son de los perrillos. La trató de perrillo, pero ella dijo, ay, no importa, yo quiero eso. Estoy parafraseando, pero ella dijo, no importa, yo quiero ese milagro. Y mire, su hija fue libertada. Y Jesús mismo fue admirado por aquella fe de esa mujer. Así tenemos que nosotros tener fe. Aún en las circunstancias más difíciles, ahí es donde realmente vamos a ser probados en la fe. Sí, bueno, lo interesante de este pasaje, aclarando un poco, ¿verdad? Porque tal vez mucha gente puede decir, ay, pero ¿cómo Jesús trató de perrillo a una persona? No, resulta ser que este es un dicho y los judíos, la forma de hablar de ellos era a través de dichos. Exacto. Y el Señor Jesucristo utilizó el lenguaje popular que tenía en esos momentos el pueblo de Israel. Entonces por eso Él se refirió así, y esta mujer no se sintió ofendida, precisamente porque ella sabía de que los judíos empleaban estos dichos dentro del pueblo judío, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces a ella eso, para ella no fue problema. Más bien ella dijo, no, bueno, Señor, sí es cierto, aún los perrillos van y comen de esas migajas, pero pues yo también, yo podría hacerlo, ¿verdad? Ella en ningún momento se siente ofendida, sino que más bien ella llega donde el maestro, porque me imagino que Jesús era muy popular. Hoy en día, para que una persona tenga popularidad, tiene que salir por televisión, tiene que salir por internet, ¿verdad? Por todas las redes sociales, pero en ese tiempo no había nada de eso, pastora. Así. No existía ni la televisión. Así que me imagino que ellos mismos, donde Jesús llegaba, ellos mismos empezaban a pasar el anuncio, ¿verdad? Va a estar en tal lugar, reúnanse porque ahí va a estar. Y me imagino que esa mujer dijo, bueno, escuchó a esa mujer que él iba a llegar a ese lugar, y entonces ella se movilizó inmediatamente. Así es. Y llegó donde estaba el maestro para pedirle su milagro. Así hoy día nosotros, a través de la lectura, a través de la oración, podemos llegar a ese Dios maravilloso, a ese Dios que para Él no hay nada imposible, a ese Dios que solamente tú tienes que orar con fe y Él te va a dar todas las peticiones de tu corazón. Hay un salmo que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Eso es la fe, confiar, tener la certeza de lo que tú estás pidiendo en esos momentos, que eso se va a cumplir en algún momento. Eso sí, siempre es en el tiempo de Dios, hay que tener cierta paciencia, pastora, para que eso se llegue a dar. Claro, pastora, ahora que hablábamos de esa mujer, ¿verdad? Esa mujer creyó, porque Jesús lo que se estaba refiriendo ahí a través de ese refrán de los judíos, era que ella no podía por no ser hija de Abraham. Hoy todos son, bueno, no todos aquellos que le recibieron son hijos de Dios, pero si esta mujer lo arrebató sin ser hija, imagínense, de Abraham, ¿cuánto nomás nosotros, que tenemos libre acceso al trono de Dios? Pero para obtener ese milagro, vamos, hermanos, nuevamente hay que tener fe. Y si usted tiene que moverse a través de la fe, hágalo. Muchas personas tuvieron que moverse por la fe. Y también hay un milagro muy interesante, el de aquel centurión.
¿Cómo recibió ese milagro? Le dijo, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero sé que tú tienes palabra y que si diriges esa palabra tenía poder, ¿verdad? Y así fue hecho ese milagro. Su siervo fue sano por el poder de la palabra, porque él creyó. Ese centurión también lo arrebató por fe. Y esto es así, la mujer del manto igual se movilizó por fe. Si tan solo tocar el borde de su manto y se movió. No fue de que dijo, bueno, voy a esperarme aquí a que venga Jesús. No, 12 años, aún con aquel sangrado, toda desgastada, esa mujer se movió por fe. Con multitudes, hermana, como usted lo decía, porque no era una ni dos personas. Eran multitudes los que seguían a Jesús. ¿A causa de qué? El poder de lo sobrenatural del Espíritu Santo que reposaba en él. Amén, así es. Y hablando de eso de la fe, Jesús les dijo en Mateo 21:21, les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, y no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Y es que Jesús venía hablando de la semilla de mostaza, ¿verdad? Que si uno tuviera fe como la semilla de mostaza, le diríamos a este monte, pásate del lugar, y se pasaría del lugar. Usted sabe lo que es decirle al monte Everest, con esa fe como la semilla de mostaza, aleluya, que la semilla de mostaza es súper chiquitita, ¿verdad? Así es. Pero eso sí, cuando crece son unas hojas grandísimas, ¿verdad? Así es la fe. Pero se imagina, pastora, lo que es usted que le diga a ese monte Everest que se mueva del lugar y que el monte se mueva. Gloria a Dios, ¿verdad? Por eso. Eso es sinónimo de problema, de la situación que estés atravesando, que hay que tener fe. Porque a todos se nos ha dado una medida de fe. Hay gente que dice, yo no tengo fe. No, es que no la han activado, no la han desarrollado. Porque todos, absolutamente todos la tenemos. Solo que hay que desarrollarla. Hay que creerle al Señor y ponerla en obra. Que si usted no tiene pan en su casa, créale al Señor, como habla ahora la pastora, que Dios va a multiplicar esos panes y esos peces. Dios va a traer esa bendición. El mismo Dios que bendijo a aquella viuda de Sarepta a través del profeta Elías es el mismo Dios que sigue haciendo hoy grandes cosas. Y yo soy fiel testigo de eso, hermana. Dios ha hecho muchas cosas sobrenaturales en mi casa. Me acuerdo una vez que estábamos pasando una situación muy difícil económica. De eso que usted dice, hoy, ¿qué le vamos a dar a los chicos, verdad? Pero hay que orar y creerle al Señor, y aún estábamos haciendo hasta un ayuno forzado. Gloria a Dios. Cuando de repente llegaron y nos tocaron unos hermanos que no los esperábamos y que no conocían de la situación y nos sorprendieron con unos víveres. Eso es la fe. Y yo vi, Dios sorprende. Dios hace cosas sobrenaturales. Cuando usted menos lo espera, llega esa bendición ahí. Ahí llega. Amén, así es. Y es que todo es cuestión de fe. De eso se trata precisamente el milagro que tú estás esperando en esos momentos. Si tú tienes fe como un grano de mostaza, eso que tanto anhela, esa enfermedad que tal vez la tienes ahí desde años o tal vez la tienes desde hace meses o hace días, esa enfermedad puede salir de tu cuerpo ahora mismo con solamente tener fe como un grano de mostaza. Amén. Así que, pastora, es tan importante, ¿verdad?, el movernos en la fe, porque sin fe dice la palabra del Señor que es imposible agradar a Dios. Aún a Dios es imposible agradarlo sin fe. Entonces, ¿cómo vamos a obtener nosotros un milagro si no tenemos fe? Valga la redundancia, es que de eso se trata todo. O sea, es tan sencillo, ¿verdad? Pero a veces nos cuesta tanto como seres humanos creer de que lo que nosotros estamos pidiendo se va a cumplir. Y es precisamente por eso, por la falta de fe. Precisamente por pensar de que no nos está escuchando el Señor, porque claro, a veces y orarle uno a quién, al viento, porque uno no está viendo a Dios, ¿verdad? Así es. Pero todo es por fe y las cosas empiezan a suceder cuando tú empiezas a creer en ese Dios invisible. Amén. Pero que es un Dios que cuando Él dice una palabra, esta palabra se convierte en algo que nosotros podemos ver, en algo que nosotros podemos tocar, en algo que nosotros luego podemos dar testimonio, pastora. Amén, así es. Y vamos a dar testimonio de todas esas cosas. Usted que está ahí en casa y dice, eso suena difícil, usted nada más tiene que creer, porque Dios no se mueve por sus lágrimas, Dios no se mueve por eso, Dios se mueve por la fe. Y usted le tenga a Él.
Créale al Señor de todo corazón que Él se va a glorificar, que Él va a hacer lo sobrenatural en su casa. ¿Sabe que entre los milagros que el Señor hacía era el control también sobre la naturaleza? Vemos en Mateo 8, del versículo 23 al 27, cómo se nos habla que Él calmó la tormenta. Él es esa paz en medio de esa situación dolorosa, en medio de esa situación que usted dice, ya no puedo. Él te va a dar fuerzas. Él te va a renovar las fuerzas como un águila. Él te está ayudando. Él está abriendo caminos donde no los hay. Usted que está ahí sin trabajo, Dios va a abrir la mejor puerta para usted. Dios te ha dado las llaves. Nada más usted tiene que tener fe. Todo lo que pidieres al Padre, creyéndolo, recibiréis. Cuando usted active esa fe, se van a comenzar a abrir esas puertas. Hay gente que dice, ¿será que yo no recibo porque soy malo, porque he hecho cosas que no son agradables a Dios? Sabemos que somos indignos de su amor, de su gracia y su misericordia, pero Él no ve eso para un milagro. Él lo que ve es siempre nuestra fe, porque ese es el Dios que tenemos. Sí, Él ve nuestro corazón. Antes de que nosotros le pidamos alguna cosa, ya Él sabe. De antemano ya Él sabe qué es lo que nosotros le vamos a pedir, pero Él, como un padre, Él está deseoso que sus hijos vengan y hablen con Él. Amén. Él está deseando escuchar nuestra voz, ¿verdad? Y dice la palabra, bueno, según un estudio que tengo aquí, dice que la Biblia describe al menos 39 milagros que Jesús realizó durante su ministerio público. Se sabe que el Señor Jesucristo empezó su ministerio a los 30 años. 30 años. Y fue un ministerio de 3 años y medio. Durante esos 3 años, Él realizó 39 milagros de los que aparecen registrados en la palabra del Señor, ¿verdad? Porque dice Juan de que los libros no cabrían en las bibliotecas si se escribieran todos los milagros que nuestro Señor realizó, porque Él trabajaba todos los días, Él todos los días salía y Él, donde quiera que Él iba, había un milagro, ¿verdad? Donde quiera que Él fuera, y si había fe, lógicamente, amén, ¿verdad?, se operaba ese milagro, pero donde lo rechazaban a Él, pues no ocurría absolutamente nada. Así pasa hoy en nuestra vida, ¿verdad? Si nosotros realmente creemos en que Él es el todo, que Él, para Él no hay nada imposible, pues las cosas van a suceder, pero algo muy importante es, y la más importante de los milagros es la salvación, pastora. Así es, gloria a Dios. ¿Verdad? Aquella persona que ha recibido a Jesucristo en su corazón como su Salvador personal, tenga la plena convicción, tenga la plena seguridad de que el Señor le va a proveer cada una de las cosas que usted necesita. Pero primeramente lo tenemos que recibir a Él en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el Señor les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y que es que algunas personas dicen, pero ¿cómo? Ustedes dicen que ustedes son hijos y que nosotros no. Bueno, es que no es que nosotros lo digamos, es que la palabra lo dice. La palabra es la que enseña que solamente los que lo han recibido son hijos de Él. Los que no lo han recibido, pues no han nacido de nuevo, como dice la palabra del Señor. Son criaturas, exactamente. Entonces es importante que si tú dices, bueno, pero es que yo nunca he recibido al Señor Jesucristo, yo ni siquiera tengo idea cómo se recibe. Yo he escuchado hablar de Él, he ido a la iglesia, pero nunca lo he recibido. Pastora, ¿cómo podemos dar este paso de fe? Porque es un paso de fe para recibir a Jesucristo en el corazón. Amén. Dice la palabra del Señor en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Así que vamos a hacer una oración de fe en esta tarde, porque ese es el mayor milagro que ha sido costoso y difícil, porque Jesús tuvo que derramar sangre. Sin sangre no iba a haber salvación, no iba a haber nada. Remisión de pecados. Exacto, hermana. No iba a haber nada de lo que hoy estamos disfrutando, de este libre acceso al trono de la gracia de Dios. No, tenía que haber derramamiento de sangre. Antes era un cordero, un holocausto, pero ahora, bendito sea su nombre, con solo abrir nuestro corazón, pero tienes que tener fe. No es hacer una oración por hacerla, porque muchos la hacen por hacerlo y no. Es abrirle realmente esas puertas de tu corazón y decirle, yo ahora quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador.
y que habites ahí en mi corazón. Y Dios va a comenzar a hacer grandes cosas en tu vida, en tu familia, en todo lo que emprendas. Yo te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo como el Salvador y Señor de mi vida. Te pido perdón de todos mis pecados, de los que me acuerdo y de los que no me acuerdo. Lávame y límpiame con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Yo creo que Jesús vino a la tierra, murió por mí y resucitó al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, Señor. Quiero guardarme para ti, que tu propósito y tu diseño se cumpla en mi vida. Amén y amén. Hoy hay gozo en los cielos porque cuando le recibe un hijo, bendito sea el Señor, ¿verdad? Yo imagino ahí los panderos, la danza, aquella alegría. ¿Por qué? Porque hay hijos. Amén, así es. Y si usted hizo esa oración con toda su fe, creyendo que realmente el Señor Jesucristo iba a entrar a su corazón, déjeme decirle que hoy usted es una nueva criatura, que cosas nuevas vienen para su vida. Y yo le insto para que nos escriba al 60993647 porque nos gustaría orar por usted. Ahora nosotros nos vamos a ir a un corte musical y después de esto regresamos con más de este tema, los milagros de Jesús. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela hazme volver al camino donde un día
vengas a mí. Yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, háblame. Háblame, háblame. Y continuamos más con este tema de los milagros de Jesús. Y uno de los milagros, Pastora Vanessa, es cuando Pedro camina en las aguas. Pedro pone su mirada fijamente en el Señor Jesucristo y él puede caminar por lo menos unos pasitos, dio, en el agua. Pero luego vemos cómo él quita la mirada de Jesús y empieza a caerse, ¿verdad? Empieza a hundirse y se hundió tanto así que hasta el Señor tuvo que sacarlo. Así es. ¿Verdad? Y es que así pasa a veces, pastora. A veces nosotros creemos de que ese milagro va a llegar. Ok, muy bien, el Señor dice, aquí está tu milagro va a ser. Eres sanado, eres provisto de las necesidades, eres suplido con un trabajo y hasta tus cuentas financieras son canceladas a través de ese trabajo, lógicamente. Pero cuando ya nos vemos en un instante que estamos bien, pastora, quitamos la mirada del Señor, así como hizo Pedro. Pedro quitó la mirada del Señor cuando vio que estaba dando esos pasos. ¿Verdad? Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Amén, así es, porque cada uno de esos pasos eran pasos dados por fe y porque tenía la esperanza y la seguridad que el Señor estaba ahí, porque esto es una carrera. Estamos en una carrera y no es del que llega más rápido, sino del que persevera y del que Dios tiene misericordia. Pero hay que tener fe y puesta nuestra mirada en el autor y consumador de esa fe que se llama Jesucristo, no en el pastor, no es en el del profeta, no, ni en el gobierno, porque muchos dicen, es que no alcanzo las cosas por el gobierno. No, usted tiene que creerle a Él, pero creerle de todo corazón, desde sus entrañas, no solamente de labios, sino con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, porque ahí es donde va el Señor a trabajar. Pero hay gente que duda, aún muchas veces a uno le ha pasado que está orando y usted dice, ¿será que el Señor lo puede hacer? Cuando ya dudamos, como dice en Santiago, nos volvemos gente de doble ánimo. Y ahí es donde es peligroso. Porque estamos dudando y usted dice, qué raro, ¿por qué Julano está más prosperado en esta área y apenas acaba de comenzar en Cristo? O el ministerio tal está creciendo, se está reforzando, hay milagros, hay señales, hay grandes cosas ahí. ¿Y por qué el mío está como estancado? Porque recordémonos, como decía la pastora, hay un tiempo en el que Dios trabaja, en el que Dios hace. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Creer nada más en Él, seguirlo firmemente, tener esa mirada puesta en Él, buscarlo y anhelar su presencia, deleitarnos en Él. Y vas a ver cosas, pero cosas sobrenaturales. Cuando te quedas sin trabajo, usted dice, ahora sí es cierto, ¿cómo voy a hacer para pagar los recibos? Que los gastos de la casa. Pero ¿sabe qué? Usted tiene el Señor que todo lo provee, Jiret, que es Jehová,
y Él lo va a hacer, Él va a proveer, Él va a hacer, pero tienes que creerle, porque con trabajo, sin trabajo, igual va a suplir el Señor. Amén, así es. Y viendo más sobre este tema de los milagros, uno es el de la hija de Jairo. La hija de Jairo había muerto, pastora. Y vamos a leerlo textualmente, ¿verdad? Lo que dice la palabra del Señor en Mateo 9:18 en adelante. Dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Escuche la fe que tenía ese hombre. Él sabía que el Señor Jesucristo era capaz de hacer de que su hija volviera a la vida, ¿verdad? Con solamente que él pusiera su mano, la niña iba a volver nuevamente a vivir. Pero escuche, porque es que dice que era un hombre principal, o sea, era una persona de esos de un cierto rango, ¿verdad? No era tal vez ni siquiera del pueblo judío, probablemente era romano, ¿verdad? O alguno de los importantes que habían en ese momento. Y ese hombre tiene tanta fe en el Señor Jesucristo, él ya había escuchado tanto de él, de sus milagros, de las cosas que él había hecho, de cómo él había levantado a Lázaro probablemente, de cómo él había suplido esos panes y esos peces para esas 5,000 personas que habían en un monte ahí escuchándolo, de cómo él había sacado demonios, de cómo Pedro había caminado sobre las aguas con verlo a él. Y entonces ese hombre dijo: bueno, si Jesús hizo estas cosas, ¿cómo no va a poder volver a la vida a mi hija? Y es cuando él le dice: pon tu mano sobre ella y vivirá. Nada más con poner la mano. Nada más con eso, pastora, ni siquiera él le estaba diciendo, llévanos una palabra de sanidad, llévanos una palabra donde mi hija se va a levantar, donde nosotros vamos a ver, imponle las manos, ponle aceite, úngela, ¿verdad? Él no le estaba diciendo estas cosas. Y eso es lo que sorprendía al Señor, cuando había gente así de fe, como Jairo, como el centurión, como la mujer del manto, como la mujer cananea. Y aquel hombre también que fue libertado, pastora, el gadareno, ese endemoniado, tremendo. Con solo el poder, era tan fuerte el poder que habitaba del Espíritu Santo en Jesús, que puso ese pie y los demonios fueron atormentados. ¿Qué poder? Nada de que hay a veces uno aquella guerra espiritual, ¿verdad? De que hasta 5 hermanos peleando con ese demonio. No. Más bien los demonios decían: envíanos a los cerdos, ¿verdad? Eran atormentados por el poder de Cristo Jesús. Me dicen: ¿qué clase de poder? No estamos hablando de un poder del hombre, de que el gobierno mañana sube la luz, que esto, que lo otro. Dios va a suplir, usted tranquilo. Si ese Dios pudo resucitar a la hija de Jairo, pudo resucitar a Lázaro con 4 días, ya estaba eso fatal. ¿Qué no puede hacer con nosotros, papá? Papá lo va a sorprender. Relájese, descanse en los brazos del amado y active y desarrolle esa fe que el Señor se lo ha dejado para eso. Porque mayores cosas haremos en su nombre, dice la palabra. Oiga, mayores cosas, y todos estos milagros que hemos comentado el día de hoy, que se activa esa fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces su fe tiene que estar en esta tarde activada y desarrollada en el nombre de Cristo Jesús. Usted debe creer que ese cáncer va a desaparecer. Usted debe creer que ese hijo que anda mal portado va a ser restaurado y va a ser cambiado en el nombre de Cristo Jesús. Pero debe creerlo. Debe tener esa fe y esa seguridad en Él. En esta tarde no vea a la pastora Gretel y a Vanessa, no. Vea que las palabras que están saliendo de nuestra boca vienen del Espíritu de Dios. Amén. Y créalas, hágalas rema en su vida. Amén, así es. Y si nosotras seguimos hablando sobre los milagros, son muchísimos. Según el estudio que tengo aquí, tiene registrado 39 milagros la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios. Pero otro milagro que podemos ver también aquí en Mateo 9:19 dice que y Jesús se levantó de ese lugar donde había ido, ahí donde estaba la hija de Jairo, y él siguió con sus discípulos, y cuando él iba caminando, se vino en medio de la multitud una mujer que estaba con un flujo de sangre.
¿verdad? Dice que esa mujer tenía 12 años de estar enferma. Yo me imagino que ella había ido a cualquier cantidad de médicos para que le ayudaran a salir de ese problema tan grave que ella tenía y lo incómodo que era para una mujer, ¿verdad? Más en ese entonces, andar con ese flujo de sangre, porque dice que según las costumbres judías, la mujer tenía que salir Tiene que estar fuera. de donde ella estaba, ¿verdad? O sea, ella no podía estar frecuentando ciertos lugares porque tenía ese flujo de sangre. Y se imaginan lo que son 12 años, pastora. 12 años, y eso es uno con el ciclo menstrual, ¿verdad? 5 o 3 días, y uno está fatal, uno no desea ni moverse, que las piernas le duelen, las manos, todo. Es algo increíble, y usted dice, no quiero ni moverme, ojalá que me traigan hasta el desayuno en la cama, ¿verdad? Pero imagínense ahora esa mujer, 12 años, qué fatal, qué dolor, qué cansancio, siendo rechazada por la sociedad, porque también su familia no la quería por las tradiciones judías. Discriminada, sin amor, y sin embargo se abrió paso. Yo imagino que algo que le tiene que haber ayudado a la mujer es que seguro todos se alejaban porque decían, no nos acerquemos a ella porque ella es una inmundicia. ¿Ah? Y entonces eso sirvió para que se le abriera camino a la mujer. Y los apóstoles cuidando al Señor, ¿verdad? Como unos guardianes, pero aún ella por su fe arrebató ese milagro. Y eso también pudo haber pensado Jairo, eso es como un obstáculo para mi milagro. Oye, por estarse deteniendo con esta mujer, ya no va a llegar a lo mío. El Señor nunca llega tarde, hermano, siempre llega justo, pero justo a tiempo. Amén, así es. Y miren lo que pasó con esa mujer, ¿verdad? Ella se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Nada más ella lo tocó. Ni siquiera el Señor se volvió y le dio una palabra, no. Ella nada más lo tocó. Miren la fe que esa mujer tenía tan grande en el Señor Jesucristo, que ella sabía que con solamente tocar su manto, ese milagro iba a suceder, ¿verdad? Y es por eso que yo me imagino que los evangelios tienen registrado todos estos milagros para que nosotros, hoy que no vemos, ¿verdad? Porque eso fue en el tiempo que Jesús anduvo aquí en la tierra, que hoy que nosotros no podemos ver donde Él anda caminando, llevando la palabra del Señor, sanando a los enfermos. Por eso es que se registra todo eso, por eso es que Dios permite que se registre todas estas cosas que sucedieron cuando vino el Señor Jesucristo, para que nosotros también tengamos esa medida de fe y sabiendo que todo lo que pidamos en el nombre del Hijo se va a cumplir, porque eso sí, tenemos que pedir en el nombre de Jesús para que los milagros sucedan, porque Dios a través de Cristo Jesús es que Él nos da todas las cosas que nosotros necesitamos, todos esos milagros, porque la palabra dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. No hay nadie más, no existe ni santo, ni existe nadie más, solamente el Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros no queremos entrar en polémica aquí con nadie, ¿verdad? Así es. Pero eso es lo que la palabra del Señor dice, y si ustedes realmente quieren darse cuenta que lo que nosotros estamos diciendo es verdad, vayan directamente a la palabra. Ahí en la palabra dice claramente que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, y que solamente a través de Él es que Dios va a responder a cada una de las peticiones de nuestro corazón. Amén, amén, así es. Teniendo esa fe y esa seguridad en el Señor, que Él te puede libertar, que Él te puede sanar, que Él va a proveer, que Él va a hacer grandes cosas con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, versículo 4 lo dice muy claro. Es con fe. El padre de la fe, Abraham, un hombre que creyó. Aunque hablamos de los milagros de Jesús, siempre nos remontamos. Ahí menciona, hermana, pero no hay que hablar ya del Antiguo Testamento, eso fue pasado. Pero es que son uno solo, son un complemento, el Antiguo y el Nuevo, uno del otro, son vitales e importantes, porque resumen el Dios que tenemos, el Dios que nos ha amado. Ese Abraham creyó, aun cuando ya él era muy viejo, él creyó en el milagro. La que dudaba era su esposa Sara, que muy fácil le dijo, vaya acuéstese con Agar. Se lavó las manos esta mujer y le dijo, vaya acuéstese con Agar. Es más fácil a veces buscar soluciones humanas que creerle al Señor. Es más fácil ir a buscar un préstamo que doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, haz lo sobrenatural. Yo quiero ver tu gloria, suple, Señor, yo creo en ti. Y el Señor lo va a hacer. Pero no, a veces es más fácil endeudarse y que vengan esos espíritus de deuda
Y entonces después dicen, ay, no puedo con esta deuda, no puedo con lo otro. O cree, como esta mujer del manto, tantos doctores buscando esa solución humana. Hasta que llegó Jesús, el Salvador, el Señor, el Libertador, ese Consolador, el que puede hacer grandes cosas en nuestras vidas y que lo ha hecho y va a seguir haciendo. Porque este Dios no se ha terminado, sigue haciéndolo. Jesús está sentado a la diestra del Padre, pero el Espíritu de Dios está con nosotros y sigue haciendo grandes cosas, grandes cosas. Claro, en la medida en que se lo permitamos, porque Él es un caballero. Así es muy cierto, Vanessa, y una de las cosas es que tenemos que tener en cuenta nosotros es que Jesús siempre va a tener compasión de nosotros, así como está registrado también en su palabra. En Mateo 9:35, cuando Jesús estaba recorriendo esas aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, dice la palabra. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos. Y hoy el Señor sigue teniendo compasión de nosotros. Él sigue diciendo, ellos necesitan de mí. Ellos necesitan un pastor. Nosotros seguimos siendo ovejas. Amén. Vanessa, aunque nos pongamos títulos de pastores, de profetas, de lo que quieran ponerse, los títulos que ustedes quieran utilizar, nosotros seguimos siendo siempre ovejas y siempre el Señor Jesucristo nos va a estar viendo con compasión, con ese deseo, con ese anhelo de ayudarnos, con ese deseo, con ese anhelo de protegernos aún, ¿verdad? Porque Él es un Padre, y así como nosotros los padres protegemos a nuestros hijos, así Dios también nos sigue anhelando, protegernos, cuidarnos, proveernos cada una de las cosas. Pero si realmente venimos a Él con un corazón contrito y humillado, como dice la palabra, porque es necesario venir a Él con un corazón contrito y humillado, creyendo que realmente Él nos está escuchando, creyendo que realmente lo que nosotros estamos pidiendo se va a cumplir, porque Él, cuando dice que se haga, se hace y punto, y no hay marcha atrás. Él es el Todopoderoso, Él es el Dios que está en el cielo, y Él está velando por cada uno de nosotros. Y así como Él tuvo compasión por esas multitudes, hoy Él sigue teniendo ese amor por cada uno de nosotros. Y tanto fue así que Él dio su vida para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto sigue siendo vigente hoy en día. La palabra del Señor es por siempre. Amén. No es como tal vez muchos dicen, pero es que eso fue en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús. Eso fue hace más de 2000 años que sucedieron estas cosas. Déjenme decirle que los principios del Señor son por siempre. Él no cambia, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Además, el Señor no tiene ni principio ni tampoco tiene fin, Pastora Vanessa. No es como en el caso de nosotros, que nosotros sí tenemos principio cuando nacemos y fin en el momento que morimos en esta tierra. Pero tenemos que recordar que tenemos un alma y que esa alma tiene vida eterna. Y si nosotros necesitamos estar seguros de que ese milagro, que es el milagro de la salvación, ha ocurrido en cada uno de nosotros. Bueno, anteriormente la pastora hizo una oración por salvación, pero me gustaría también, pastora, que en estos momentos oráramos por aquellas personas que nos están viendo y que están diciendo, yo necesito un milagro, yo necesito sanar de esta enfermedad, yo necesito que el Señor supla un trabajo, amén, yo necesito que el Señor liberte a un hijo, que liberte a una hija, yo necesito lo que sea. Para el Señor no hay nada imposible. Dice la palabra del Señor que para el que cree todo es posible. Pastora Vanessa. Amén, amén, gloria a Dios. Vamos a orar en esta preciosa tarde, nos vamos a poner en la comunión de un mismo espíritu, porque si 2 o 3 se ponen de acuerdo en lo que pidieran, os será concedido, dice tu palabra. Y hoy creemos en ese poder, Señor, cuando nos unimos juntos, unánimes, creyendo en tu poder y en tu gloria. Amado Dios, Padre de la gloria, hoy te vengo pidiendo, Señor, por estos hermanos que están, Señor, a través de la televisión o a través del internet, Señor. Ahora mismo, Padre Santo, derrama tu sanidad sobre esos cuerpos. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús.
Toda enfermedad en el hígado ahora mismo por el poder de Jesucristo declaramos sanidad. Toda migraña, toda gastritis, colitis, toda enfermedad en los huesos, cáncer ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús desaparece. Es por el poder de la palabra, Señor. Y enviamos palabras sobre nuestra hermana Jensi, Señor. Hoy la declaramos sana, la declaramos libre, Señor, que ella es un testimonio en tus manos. Hoy declaramos, Señor, que puertas de trabajo se abren, Señor. Extiende tu mano poderosa sobre este hombre, Señor, que ha dicho, ábreme, Señor, esa puerta de trabajo necesito suplir para mis hijos. Padre de la gloria, súplele, ábrele esas puertas de bendición. Que se abran los cielos hasta que sobreabunden para que mis hermanos puedan cancelar deudas. En el nombre del Todopoderoso Jesucristo, mujer, te dice el Señor, yo tengo control de tu casa, te dice el Espíritu Santo. No la vas a perder esa casa en el nombre de Jesús. Aunque han enviado notificaciones una tras otra, confía en el Señor, Él se va a glorificar y va a hacer grandes cosas. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos por los matrimonios, Señor, atamos y cortamos contiendas, todo espíritu de ira, todo lo que se ha levantado en el nombre de Cristo Jesús ahora mismo huye, se va de esas casas, que sean ministradas con salvación, con paz y bendición de lo alto. Restaura, Señor, esos hogares. Aquel hombre que se fue de casa, Señor, que regrese pronto, Padre de la gloria. Reargulle el Espíritu Santo de justicia y de pecado. Trae libertad, trae paz, Señor, aquel que no la tiene. Oh, gracias, Espíritu Santo, por esta tarde de bendición, por esta tarde lo sobrenatural tuyo, porque hoy creemos que has hecho grandes cosas, Señor, porque tu poder no tiene límites. Te alabamos y te exaltamos, honra y gloria para ti, papito bello. Amén, en el nombre de Jesús, que cada uno de esas peticiones que usted tiene en su corazón sean cumplidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pastora Vanessa, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde de Cafeteando TV. Muchas gracias a usted, pastora, por la invitación, y este programa en el nombre de Cristo Jesús va a seguir creciendo y Dios la lleva a cosas muy grandes. Amén, así es, nosotros lo creemos y también lo confirmamos porque somos mujeres de fe. Y nosotros nos vemos el próximo jueves al ser las 5 de la tarde por este canal 19. Que el Señor les continúe bendiciendo. Buenas tardes. Iglesias, pastores, grupos organizados, partidos políticos, sindicatos, profesionales independientes y más. Tenga ya su propio programa de